Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Nos alegramos de verle a cada uno de ustedes en la casa de oración. Sabemos de que el poder del Espíritu Santo está obrando grandemente dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, y sabemos de que la palabra de Dios es el alimento de nuestras almas. El día de hoy vamos a estar estudiando un solo capítulo que es un poco extenso, 32 versículos, el capítulo 26 del libro de los Hechos, donde hemos venido estudiando la serie hasta lo último de la tierra. El testimonio de una vida transformada por Cristo es el título de este estudio de esta mañana. El testimonio de una vida transformada por Cristo. Hechos capítulo 26. El capítulo completo contiene 32 versículos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Bernice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Poderoso Padre, gracias te damos por tu palabra que tú has traído el día de hoy. Háblanos a nuestro corazón, que tu pueblo sea grandemente edificado, Señor, que en la medida que nosotros nos exponemos a tu revelación, que sea tu Espíritu Santo que nos dé el entendimiento. Oh bendito Dios, obra con tu poder, con tu gracia soberana eternamente, Dios, porque ciertamente tú eres el Dios que provee todo cuanto nosotros necesitamos, conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sostén al expositor de tu poderosa palabra, Señor, dale gracia para la exposición de la misma, que todos podamos aprender y tener la capacidad espiritual de poder atesorar las lecciones aquí mostradas para el engrandecimiento de tu gloria, y que podamos aprender a vivir en el poder de tu Espíritu Santo para la exaltación de tu nombre, que es sobre todo nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, en acción de gracias, y su pueblo dice amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Nosotros hemos visto cómo es que el apóstol Pablo en el versículo 24 hizo una defensa ante el gobernador Félix. En el capítulo 25 hizo una defensa ante el gobernador Festo, y ahora en el capítulo 26 él hace una defensa ante el rey Agripa II, de quien estuvimos hablando, que llegó acompañado junto con su hermana Bernice, que eran hijos del rey Agripa I. De manera que nosotros podemos darnos cuenta ante quién está ahora el apóstol Pablo, sabiendo que Herodes el Grande fue el responsable de la matanza de los niños menores de 2 años. Luego Herodes Antipa es el responsable de la muerte de Juan el Bautista, que lo mandó a decapitar. Y luego nosotros vemos también cómo es que estaba Herodes Agripa, que fue el responsable de la muerte de Jacobo, que era el padre de este Agripa II. Y nosotros vemos entonces cómo es que Pablo le hace saber a este rey, porque ella tenía un antecedente familiar acerca de sus padres, de sus abuelos, cómo es que habían llevado a cabo el ejercicio de los juicios en Israel, sabiendo de que este rey era judío. Y por eso es que Pablo le dice a él de que como tú bien lo sabes, oh rey Agripa. De manera que el apóstol Pablo era muy consciente delante de quién estaba, y en esta oportunidad él pudo presentar una defensa más para poder hacer ver que de todas las acusaciones que se le estaban presentando, ninguna era probatoria, ninguna era verídica. Y vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo está fortaleciendo al apóstol Pablo para poder llevar a cabo su defensa. Pero esto es importante, amada iglesia. El testimonio de una vida transformada por Cristo es lo que va a hablar en esencia de quiénes somos nosotros, y las personas que nos están viendo y que nos están oyendo van a poder comprobar eso. Por eso es que nosotros debemos de tener una vida irreprensible, guardarnos sin contaminación y sin mancha en medio de esta generación perversa dentro de la cual nosotros nos encontramos. De manera que el versículo 1 dice el apóstol Pablo, mejor dicho, Lucas, narrando, que fue el autor humano de Hechos, dice: entonces Agripa dijo a Pablo:
se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa, comenzó a hacer su defensa al apóstol. Y dice, me tengo por qué. ¿Por qué dice el apóstol ahí? Me tengo por dichoso. ¿Por qué razón? Recordarles que el Señor Jesucristo le había dicho al apóstol Pablo, ¿verdad? De que ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Y le había dicho también de que iba a dar testimonio de Cristo. ¿Delante de quiénes? Delante de gobernadores, delante de reyes. Y aquí es la primera vez que el apóstol Pablo va a testificar acerca de Cristo Jesús y de lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida delante de un rey, el rey Agripa II. Y es por eso que él dice que se tenía por dichoso, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. ¿Cuáles eran todas esas cosas? Número uno, de que el apóstol Pablo era hombre que estaba en contra de los judíos. Número dos, de que el apóstol Pablo había profanado el templo de Jerusalén metiendo a un gentil, que lo explicamos cómo fue así. Y número tres, de que el apóstol Pablo estaba en contra de las leyes judías y también en contra del César. Y él está aclarando de que él no estaba en contra ni del César, ni de las leyes judías, ni que había profanado el templo de Jerusalén, ni que estaba en contra del pueblo judío. Y es por eso que él mismo dice acá que se tenía por dichoso de poder presentar su defensa ante todas las acusaciones por parte de los judíos. Mayormente, y aquí viene a lo que está apelando el apóstol, mayormente porque tú, rey Agripa, tú conoces qué cosa, todas las costumbres y qué más, y cuestiones que hay entre quienes, entre los judíos. Por eso es que les digo un poquito de un contexto histórico acerca de los Herodes y quién era este Herodes que conocía la situación, las cosas que estaban sucediendo en la nación de Israel. Amén. Por eso es que Pablo dice que tú bien conoces, porque tú sabes lo que hizo tu abuelo, tú sabes lo que hizo tu papá, tú sabes lo que has estado haciendo tú. Tú eres judío, porque verdaderamente él era judío. Por lo cual te ruego que me oigas con qué. Con paciencia. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo iba a comenzar a testificar acerca de su conversión. Iba a testificar acerca de lo que Dios había hecho en su vida, sacándolo de las tinieblas a su luz admirable. Pero para ello era importante que el apóstol Pablo les hiciera conocer a ellos la situación desgraciada y miserable en la que él se encontraba y de dónde es que Cristo Jesús lo sacó a él. Porque puede existir incluso dentro de nosotros, hermanos, incluso dentro del círculo de los creyentes, que podamos estar sintiendo al Dios Todopoderoso, así como el apóstol Pablo pensaba que lo hacía cuando su nombre, ¿verdad?, era Saulo, pero venir a ser legalistas y no venir a tener misericordia ni compasión por las demás personas. Porque si algo era estrictamente la ley, mejor dicho, la secta de los fariseos, una secta rigurosa que dice Pablo, es que ellos conocían mucho la ley, tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, la pasaban escuchando. Sí, ¿por qué razón? Porque los fariseos se constituyeron en el tiempo en el que Antíoco Epífanes IV estaba tratando de helenizarlo, de poner su lengua, sus costumbres a todos los judíos, pero ellos comenzaron a hacer una revolución, y dentro de esa revolución también aparecieron los fariseos que se opusieron a toda la helenización de Antíoco IV Epífanes, y ellos entonces querían adoptar la ley ceremoniales, todas las leyes judías escritas por Dios a Moisés, y querían implementarlas en el pueblo. Ellos eran muy conocedores, conocían la ley judicial, la ley ceremonial y la ley moral de Dios, pero ellos no eran muy misericordiosos, no eran muy compasivos, ellos eran muy legalistas, tanto así que si algún otro fallaba en la ley, ellos querían imponerle la ley, no dándose cuenta que ellos la estaban violando muchas veces. Y por eso es que viene el apóstol Pablo y apela aquí a un poco de contexto que les acabo de dar, como él dice en el versículo 4, mi vida pues, ¿desde qué dice él? Desde mi
juventud, desde que yo era joven. ¿Por qué razón? La Biblia enseña que el apóstol Pablo fue instruido bajo los pies de Gamaliel, un rabino, un maestro venerado, respetado, altamente respetado en todo Israel. Y por eso es que comienza a decir: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé, ¿en dónde? En mi nación, dice, en Jerusalén, la conocen ¿quiénes? Todos los judíos. Todos ellos son testigos de que yo ahí nací, de que yo ahí viví. Comienza y dice en el versículo 5: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de ¿qué? Secta de nuestra religión. ¿Cuál era la más rigurosa? Viví fariseo, porque había otros que eran saduceos, que no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritu. Lo hemos explicado muchas veces. Y dice la Biblia en el versículo 6: y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado ¿a qué? A juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Ahí están todos ellos incluidos, sirviendo constantemente ¿a quién? A Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Por cuál esperanza? Porque él tenía la esperanza de que todos aquellos que morían en Cristo Jesús iban a ser resucitados. Por eso me están acusando. Y tú sabes, rey Agripa, lo que los profetas testificaron, lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de los muertos. Y miren, por eso él mismo dice que, versículo 8, se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Como que si Dios no tuviera el poder de resucitar o de volver a la vida a alguien que ha muerto, está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que se está juzgando. ¿Acaso ustedes no creen que Dios es el Dios omnipotente, todopoderoso? ¿Piensan de que no tiene Él el poder para resucitar y darle vida a los muertos? Por eso se me está juzgando. Y comienza a decir en el versículo 9: yo ciertamente había creído, ¿qué cosa? Mi deber hacer muchas cosas. ¿Contra quién? Contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles ¿a quiénes? A muchos de los santos. Y ahora ¿quién había estado encarcelado 2 años en Cesarea? El apóstol Pablo, ¿verdad? Yo había encerrado a los santos, a los justos, a los que no tenían que haber sido encarcelados. Yo daba mi voto. Incluso se entiende, en el capítulo 7 vemos como cuando Esteban muere, el primer mártir cristiano, muere, viene y él, dice la palabra de Dios, de que él agarraba las ropas de los que habían estado apedreando a Esteban. Él estaba consintiendo incluso en la muerte de Esteban. Dice la Biblia aquí: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales ¿qué? Sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. ¿Por qué razón? Porque él pedía cartas, incluso para salir fuera de su jurisdicción, para ir a otras naciones, a Damasco. ¿A qué? A buscar a los cristianos, a los del camino. En ese entonces se les llamaba los del camino, porque Jesús había dicho en Juan 14:6: yo soy ¿el qué? El camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Se le conocía por los del camino. Y por eso este mismo está testificando lo que él hacía, que él estaba persiguiendo a ellos. Él daba su voto, su aprobación para que fueran encarcelados y para que fueran matados. Ahora, vamos a detener un momento acá. Nosotros como cristianos, si bien es cierto, no estamos dando un voto para que alguien sea encarcelado o sea asesinado, pero muchas veces nosotros, cuando aborrecemos a alguien con nuestro corazón, nosotros ahí estamos cometiendo homicidio. Nosotros ahí estamos siendo responsables de algo que la Biblia prohíbe que hagamos. Porque ciertamente la palabra de Dios nos enseña eso, hermanos, a no aborrecer a las demás personas. Nos manda a amar a todas las personas. ¿Por qué? Porque mi prójimo es portador de la imagen ¿de quién? De Cristo. Es portador de la imagen de Dios. Y por lo tanto mi prójimo merece respeto.
sea bajito, sea alto, tenga un estatus social alto o bajo, como sea, merece respeto porque es portador de la imagen de Dios. Y nosotros no debemos en ningún momento de aborrecer a ninguna persona, y más ahora que somos hijos de Dios, somos llamados a amarle, a servirles incondicionalmente a todos ellos. Oiga cómo dice la Biblia, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, era altamente celoso de la ley del apóstol Pablo, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, versículo 12, ¿hacia dónde iba Pablo? Iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yo yendo por el camino, ¿qué es lo que vio Pablo? Vi una luz que sobrepasaba. Así es, vi una luz del cielo que sobrepasaba. ¿Qué fue lo que vio Pablo entonces? La luz gloriosa de Cristo Jesús. Imagínese usted, ¿a qué hora está más fuerte el sol para nosotros? Tipo 12 del mediodía, ¿verdad? Es donde el sol está mucho más fuerte y brilla mucho más, ¿verdad? Y se dan cuenta que la luz de la gloria de Cristo sobrepasa el resplandor del sol. ¿Por qué? Porque Dios es el que creó a ese sol. Y Dios brilla mucho más que el sol. Y ha decidido brillar en nuestros corazones. Y nos ha dicho a nosotros que nosotros somos la luz ¿de dónde? La luz del mundo. Y debemos de brillar con la luz de Cristo Jesús. Él vio esa luz. Vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y se recuerda que en otro versículo dice de que Pablo quedó ciego, perdió la vista en ese momento, y que muchos lo ayudaron a ir hacia donde estaba Ananías. Oiga cómo dice la palabra. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, ¿qué fue lo que oyó Pablo? Oí una voz que me hablaba y decía que en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me...? Ahora, aquí hay algo aplicativo para cada uno de nosotros. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿por la qué? Por la palabra de Dios. Amén. Ahora, el hombre cuando escucha la palabra de Dios puede hacer dos cosas: rechazarla, ignorarla, no tomarla en cuenta, como muchos la han hecho, nosotros lo sabemos, pero otros, por la gracia y misericordia de Dios, son buenos receptores al oír la palabra de Dios, al atenderla en su corazón y querer obedecerla. Amén. Y luego de obedecerla, proclamarla. Amén. Y es lo que hizo el apóstol Pablo. Y es como ha sucedido a cada uno de nosotros. Cuando nosotros hemos escuchado el Evangelio en un momento determinado, no sé a qué edad usted se convirtió a Cristo, pero usted debe de saber a los cuántos años tuvo ese cambio, que Dios lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Alguien escuchó, le habló de Cristo a usted? Quizá usted venía oyendo hablar de Cristo durante mucho tiempo en su niñez, en la clase dominical, su mamá, su papá le hablaba de Cristo, usted oía, hasta que llegó un momento en el que el Espíritu Santo en su corazón pone ese efecto de usted poder entender la Biblia, el Evangelio, de usted venir entonces en arrepentimiento por todos sus pecados, porque eso conlleva uno de los elementos de la fe, y venir a depositar toda su confianza en Cristo Jesús como su Señor y suficiente Salvador personal. Amén. Así es lo que Él está hablando. Las cosas malas que Él estaba haciendo, ya las dijo. Ahora viene a hablar acerca de un encuentro con Dios. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, poquitas o algunas o todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todo cambia en nuestra vida. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Dios cambia incluso las intenciones de nuestros corazones y los convierte a corazones de carne, porque antes teníamos corazones de piedra y ahora tenemos corazones de carne, sensibles a su poderosa palabra, sensibles a obedecer su voluntad, a obedecer sus mandamientos. Y es por eso que Él mismo dice que todos cayeron a tierra, que el Señor Jesucristo dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos,
Cualquiera que esté molestando, esté persiguiendo a un hijo de Dios, es contra Dios que está peleando. Amén. Dios así lo toma. Si usted es hijo, hija de Dios, y cualquier persona se mete contra usted, es contra Dios que está peleando. Por eso es que Jesús le dice a Pablo, en otras palabras, no estoy entendiendo, Saulo, Saulo, estás persiguiendo a mis hijos, pero en verdad es a mí que lo estás haciendo, es contra mí que estás peleando. Y ahí le dice una expresión muy conocida por el mundo greco-romano. ¿Cuál es? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Muchas veces los hombres, ¿verdad? Llevando bueyes, ellos ponían un palo y le ponían una punta, bien puntiaguda eso. Muchas veces cuando le daban su látigo para que ellos se movieran, hicieran algo, a veces el buey enojado pateaba hacia atrás. ¿Qué es lo que pasaba? Con esa punta ellos mismos se golpeaban en las patas y les dolía. Y era inútilmente lo que estaban haciendo ellos. ¿Por qué? Porque esta es la enseñanza que está diciendo aquí la palabra de Dios cuando dice, dura cosa te es dar ¿qué? Cosas contra el aguijón. Dura cosa que te es inútil estar peleando contra mí, en otras palabras. Te es inútil estar peleando contra mí. Yo entonces dije, ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Quién eres, Señor? Esta pregunta más importante también que cada uno de nosotros nos debemos de hacer. ¿Por qué razón? Primero, si nosotros no conocemos quién es Dios, cuáles son los atributos de Dios, cómo piensa Dios y cuáles son los caminos de Dios, nosotros no vamos a hacer nunca nada con nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque hasta que usted conozca quién es Dios, los atributos de Dios, cómo piensa Dios, cuáles son los caminos de Dios, usted va a poder tener una vida transformada de gloria en gloria, como por un espejo, a la imagen de Cristo Jesús por el obrar del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Si yo no sé que Dios es santo, ¿cómo voy a ser santo yo? Y Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Eso es uno de los atributos de Dios. Amén. Por lo tanto, como Él es santo, apartado de toda la mundanalidad, Él nunca ha pecado, nosotros lo sabemos. Él nos manda a nosotros a vivir en santidad, a estar apartados del pecado, apartar de todo aquello que conlleva el error, apartar a todo aquello que nos aleja de Dios, que no nos permite hacer su voluntad. Debemos estar completamente apartados. Venimos nosotros a santificarnos por medio de su palabra. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos va limpiando, nos va purificando. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios trae luz a nuestra mente, a nuestro corazón. Nos va guiando y nos va haciendo crecer. Y nosotros ya no somos conformados por la leche espiritual, sino que ahora nosotros queremos un alimento sólido. Amén. No estamos ya como bebés. Mi niño Alex está por cumplir 10 meses. Él está de leche todavía, con unas cositas así, coladitos, licuaditos, pero él no es apto todavía para el alimento sólido, para la carne, no lo es. Nosotros sí, igual los cristianos, en la medida que vamos conociendo más de Dios, vamos creciendo espiritualmente en el conocimiento de Dios, pero que ese conocimiento no nos haga orgullosos, que ese conocimiento nos haga más humildes. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde ¿de qué? De corazón, así como debemos de ser. ¿Por qué razón? Porque yo puedo estar lleno de mucho conocimiento de la palabra de Dios, yo puedo conocer mucho de la Biblia, pero si no la aplico, si no la vivo, es de gusto, no me sirve de nada, porque la Biblia no se nos ha dado solamente para información, sino para transformación. Amén. Yo leo a la Biblia, pero la Biblia me lee a mí. Muchos de nosotros marcamos nuestra Biblia, pero ¿cuántos de nosotros nos dejamos marcar por ella? Amén. Es importante, hermanos, creer, confiar en la inerrancia, en la suficiencia de las Escrituras para transformar nuestra mente y nuestro corazón al carácter de Cristo Jesús. Mire cómo dice aquí, versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, ¿yo soy qué? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de la mujer samaritana cuando el Señor Jesucristo le dijo, yo soy el que habla contigo? Se le reveló, ¿verdad?
¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando Jesús preguntó y dijo a sus discípulos: ustedes, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Algunos decían que Elías, que los profetas, Juan el Bautista, y vosotros, ¿quiénes decís que soy? Pedro le dijo por inspiración divina: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, oh Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ¿quién? Carne y sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Esto lo reveló, porque la Biblia también habla de que el Hijo revela al Padre a quien quiere revelarlo también, y lo ha revelado a nosotros por su gracia, por su amor, por su misericordia. Aquí se le presentó con grandes propósitos y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, ahora todo, Pablo, va a cambiar en tu vida. Ya no me vas a perseguir. De ser un perseguidor de los cristianos, vas a venir a ser un perseguido por causa del Evangelio. Y así como ha sucedido. Miren, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte, ¿por qué? Por ministro y testigo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros podemos testificar del Evangelio de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, amén, que nos da el valor. Porque Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo le dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, dunamis, de poder, ¿de qué más? De amor y de dominio propio. Tenemos a alguien dentro de nosotros que nos permite hablar con denuedo, con valor, la buena nueva de salvación. Nosotros somos carta leída. ¿Qué les he dicho muchas veces? Los incrédulos, como son incrédulos, no creen en Dios, no leen la Biblia. Pero ¿a quiénes leen ellos? A nosotros. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo compramos? ¿Cómo vendemos? Todo lo que nosotros hacemos, muchos están viendo. Por eso es importante que nuestro testimonio hable bien de Cristo en nosotros para la gloria de Dios. Amén. Miren cómo dice la Biblia aquí: porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los judíos y de los gentiles, a quienes ahora te envío para los gentiles. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Es enviado, Señor Jesucristo. Hoy en día existen los apóstoles, porque los dos requisitos que la palabra menciona para que un apóstol fuera apóstol era que tenía que ser testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo y de haber andado caminando ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Y sabemos que Pablo fue discipulado 3 años en Arabia personalmente por el Señor Jesucristo, y que visitó el tercer cielo también, hermano. Miren cómo dice la Biblia aquí, versículo 18: para que hablas ¿qué? Sus ojos. Saben, muchas personas ven físicamente, pero no con los ojos espirituales que Dios quiere que vean. Pero Pablo no iba a hacer esto por medio del Evangelio, porque es el Evangelio que transforma la vida. No es la palabra del hombre en sí mismo, sino que es el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso es que Pablo decía: porque no me avergüenzo de qué, porque es poder de quién, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al gentil, al griego. Así es. Mire cómo dice la Biblia: para que abra sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Y es lo que Dios nos ha hecho. Dios nos ha llamado ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable, para que hablemos de las virtudes de Él, de Cristo Jesús. Mire cómo dice la Biblia aquí: y de la potestad ¿de dónde? ¿De quién? De Satanás a Dios. Ahora todos los que somos hijos de Dios, el maligno no le toca. Satanás no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Cristo Jesús, y Él nos cuida, y Él nos protege, y Él nos libra de todo mal. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo, dice la palabra de Dios, hermano. Y esa es la esperanza y la confianza que cada uno de nosotros tiene. Que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos, cuidándonos, amándonos, llenándonos de todo lo que necesitamos.
su poder se perfecciona en la debilidad, hermanos. Miren cómo dice aquí: para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban ¿qué cosa? Por la fe que es en quién. Aquí está hablando claramente. Pablo le está hablando de Cristo Jesús. ¿A quiénes? Al rey Agripa II, a Festo, a Berenice, a todos los principales que habían venido, ¿verdad?, de Israel a este lugar a anunciarlo. Pablo estaba presentando el evangelio. ¿Y qué dice aquí más? Dice: para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre quienes, los santificados, herencia entre todos nosotros, hermanos, que vamos a tener con Cristo Jesús. Por lo cual, versículo 19: oh rey Agripa, no fui rebelde, no desobedeció a la visión celestial, dice Pablo, sino que anuncié primeramente a quienes, a los que están en Damasco, y después a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, dando cumplimiento a lo que Jesús le había encomendado, que se arrepintiesen. ¿De dónde? A Dios, ¿verdad? ¿Sabe qué significa arrepentimiento, hermanos? Un cambio de dirección. Metanoia, un cambio de mente. Amén. Si veníamos caminando mal, volvernos a los caminos rectos de Dios, a la senda de justicia de nuestro Padre Celestial. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, hermanos? Exacto. Ahí está el ejemplo más claro entre Judas, ¿verdad? Que tuvo remordimiento, ¿verdad? Que ya no quiso tener las 30 piezas de plata, se las devolvió a quien se las había dado, pero Pedro sí se había arrepentido, ¿verdad?, de lo que había hecho. Miren, y es cierto, hermanos, de manera que nosotros podemos ver que por medio de la fe en Cristo Jesús viene el genuino arrepentimiento. No sé si el apóstol Pablo, porque también dijo que hay dos clases de arrepentimiento: uno que es un Dios que obra para salvación, y el arrepentimiento que obra según el otro, que es el remordimiento que obra para condenación. Amén, así es. También el apóstol Pablo habla, es cierto, así es. Uno que trae tristeza para dar salvación, y otra que trae también un tipo de tristeza, pero es según el mundo, según el mundo, así es. Y esa respuesta es muy bíblica, y así es, hermano. De manera que cuando nos arrepentimos, nosotros ya no queremos volver a hacer aquello malo que hicimos. Hemos reconocido. Y dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué alcanza? Alcanza la misericordia de Dios. Amén. Y Dios es fiel y justo para perdonar ¿qué? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Él no se opone, Él no resiste a un corazón contrito y humillado. Amén. Ese es nuestro Dios, un Dios perdonador. Ahora, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ningún modo. El hecho de que sepamos que Dios nos perdona así no significa, como yo sé que Dios es un Dios perdonador, voy a ir a pecar deliberadamente y voy a hacer esto malo. Eso no le agrada a Dios, hermano. Al contrario, por el reconocimiento del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, podemos decir: ya no debo de ser partícipe por aquello por el cual Cristo murió. Ese pensamiento es que toma todo la línea pentecostal, como cuando nosotros le hablamos acerca de la seguridad de la salvación. ¿Cómo sabes que te va a pecar? Y yo le respondo a la de Pablo. De ninguna manera, así es. Eso es muy inteligente y es muy sabio, es conocer lo que la palabra de Dios revela, así es, porque el hecho de que ahora seamos salvos, no es que somos salvos para pecar, somos salvos para mostrar buenas obras en Cristo Jesús, para santificarnos, para vivir en santidad, en el temor y reverencia a nuestro Padre Celestial. Muy bien, excelente aportación. Cualquiera que quiera aportar algo, lo puede hacer. Cualquiera que tenga alguna duda, alguna pregunta, la puede hacer. Dice la Biblia: por causa de estos, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaban matarme, pero habiendo obtenido auxilio de ¿quién? Porque Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Dónde? Amén, así es. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Aquí hay una enseñanza muy importante. No diciendo nada de qué dice Pablo, nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron. En otras palabras, nunca vaya a creerle algo a alguien que llegue a su casa o que usted escuche en alguna iglesia, en algún lugar, que esté diciendo fuera
de la revelación de Dios. ¿Por qué razón? Porque todo lo que Dios ha querido revelar está en su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el conjunto de libros divinamente inspirados por Dios. Todo lo que Dios ha querido dar a conocer a su pueblo ya está aquí. Que esto sea suficiente. No necesitamos revelaciones extra bíblicas. Amén. No necesitamos de cosas fuera de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios está aquí. Amén. Por eso tenemos que ser guiados por la palabra de Dios, hermano. Leerla y escudriñarla y ser más noble que lo de Berea. Perdón, que los tesalonicenses. Sé como los de Berea, que eran más nobles que los tesalonicenses que escudriñaban lo que Pablo predicaba. Oye, como dice que el Cristo había de padecer, había de sufrir y morir y ser el primero de la resurrección de los muertos, así es, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Versículo 24, diciendo en estas cosas en su defensa, Festo, el procurador romano, gobernador romano, ¿qué le dijo a Pablo? A gran voz dijo, ¿qué le dijo? Estás loco. Aunque muchos nos llamen locos, nosotros estamos cuerdos para Dios. Amén. Pablo, estás loco. Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, el gobernador romano, sino que hablo palabras de qué? De verdad y de cordura. Pues el rey sabe, miren a quién apela ahora Pablo. Pues el rey, tú eres gobernador, pero sobre ti está alguien que es el rey Agripa II. Pues el rey, dice, sabe estas cosas. Y Pablo no estaba mintiendo en esto porque sabía de que Agripa conocía estas cosas que estaban sucediendo en la nación de Israel. Delante de quien también hablo con qué? Con toda confianza. El apóstol Pablo lo estaba haciendo con toda confianza, dice. Porque no pienso que ignora qué cosa de esto, de todo lo que habló, pues no se ha hecho esto en algún rincón, a escondidas, no se ha hecho. Y le pregunta Pablo a Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Ni siquiera lo deja responder Pablo, sino que el mismo Pablo afirma, habla por el rey y dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué le dijo a Pablo? ¿Por poco qué? La primera vez que es expuesto el Evangelio por parte de Pablo ante el rey Agripa, y casi el rey Agripa es persuadido, que con otra palabra significa es convencido a ser ¿qué? Cristiano, a creer en Cristo Jesús. Por poco me persuades a ser cristiano, casi. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pablo? ¿Quiera Dios? ¿Qué le dijo? Quisiera Dios que por poco o por mucho, y no solamente tú, sino también todos los que oyen, todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto, y posiblemente tenía las cadenas en la mano y me enseñan por estas cadenas, excepto, yo quisiera que todos se convirtieran al Evangelio de Cristo Jesús, pero que no estuvieran encarcelados como lo estoy yo en este momento. Miren cómo dice la Biblia, que todos los demás también hubiese creído, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, se levanta el rey, y el gobernador, que era Festo, y Berenice, la hermana del rey Agripa II, y los que se habían sentado con ellos para estar escuchando a Pablo. Versículo 31, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ¿qué dijeron? ¿Lo encontramos culpable o qué? ¿Verdad que no? Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión, ¿verdad? En otras palabras, todo lo que al apóstol Pablo lo venían acusando a los judíos, que lo querían matar, lo llevan ante el tribuno, que era el comandante Claudio Lisias, el general, ¿verdad?, de las tropas romanas, y era una defensa también ante el concilio, llevado por el tribuno, ¿verdad? De todo eso que se estaba acusando, nada era cierto. El rey llegó a la conclusión y dijo estas palabras: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión. En otras palabras, Pablo no debe de estar preso. Nunca tuvo que haber estado preso. Los 2 años que ustedes lo tuvieron preso en Cesarea, nunca tuvo que haber estado preso. Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. ¿Y qué dice el versículo 32 que terminamos? Y Agripa dijo a Festo, ¿qué le dijo a Agripa a Festo? ¿Podía este hombre ser qué? Puesto en libertad si no hubiera apelado a quién? A César.
que era Nerón en este tiempo, hermanos, que había comenzado más o menos bien, pero terminó muy mal. Nosotros conocimos la historia. Pero, ¿qué podemos ver aquí? Con facilidad hubiese salido en este mismo momento el apóstol Pablo libre, ya no sentía preso, pero el propósito de Jesús era llevar al apóstol Pablo ¿hasta dónde? Hasta Roma. Y por eso es que dice ahí, Agripa, si no hubiera apelado ¿a quién? A César. Y en el otro capítulo vamos a ver entonces cómo es que Pablo es enviado a Roma, hermanos, por la voluntad soberana de Dios, porque siempre los propósitos soberanos de Dios prevalecen muy por encima de los propósitos de cada uno de nosotros. Por eso es que debemos de pedir todo conforme a su voluntad. Y dice la Biblia que el que pide conforme a su voluntad, Él nos oye, y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna aportación? ¿Está todo claro? Amén. Oremos. Con personas que no pueden predicar y hacer que el Evangelio solamente viene para salvación. Una de las reflexiones que dice Charles Spurgeon dice los dos efectos del Evangelio. Dice que vida eterna para aquellos que lo reciben y con el caso de estos reyes y condenación eterna para aquellos que lo rechazan. Amén. Así es. La Biblia enseña, de hecho, Juan 3:36 habla de eso que usted acaba de decir, pero es que la Biblia es muy clara y dice, y es cierto, hermano, mire cómo dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene que vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es muy cierto, los efectos que tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos rehusan creer en Cristo Jesús, pero hay otros que sí creen y están dispuestos a creer en Cristo Jesús. Muchos de los judíos no creyeron, por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Amén. Así es. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Poderoso Padre, gracias te damos por tu palabra expuesta el día de hoy. Ciertamente tú nos has hablado, oh poderoso Dios. Gracias porque es el testimonio de Cristo en nuestras vidas el que debe de estar hablando una y otra vez para que todas las demás personas puedan ver el carácter de Cristo en nosotros. Gracias porque un testimonio transformado por Cristo es aquel que ahora lleva frutos y tú eres glorificado en todo aquello que nosotros hacemos. Porque tú nos has hecho un llamado digno de poder vivir conforme a tu voluntad, en obediencia a tu palabra. Sabemos, Padre, de que es tu Espíritu Santo el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos trae luz, entendimiento. Sabemos de que por medio de tu palabra nosotros vamos creciendo, somos espiritualmente fortalecidos. Yo te pido de que bendigas a todos mis hermanos aquí presentes. Yo te pido de que los hagas crecer en tu conocimiento para poder vivir en tu voluntad. Yo te pido, Padre, de que nos ayudes a poder perseverar todos juntos en un mismo sentido, en el glorioso Evangelio que tú has traído a nuestros corazones. Que nos recuerdes siempre, oh Señor, a que verdaderamente separado de ti nada podemos hacer. Permite, oh Señor, que las buenas nuevas de salvación puedan ser proclamadas por cada uno de nosotros. Permite, oh bendito Dios, de que nosotros podamos descansar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tu palabra dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Trae gozo, trae paz, trae esperanza, trae luz a cada uno de nosotros, y que siempre podamos decir, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. La honra y la gloria sean para Cristo Jesús. Vamos a entonar el himno 373, hermanos, para que la hermana Marta, que está con los niños, pues se incorpore aquí con nosotros y puedan exponer lo que aprendieron, ¿verdad? Himno 373. Gloria a Dios. Amén.